días, niños. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios y usted. Pues muy bien, gracias a Dios también. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema nuevo. Yo creo que a ustedes les interesaría mucho, ya que nosotros vivimos actualmente relacionado con la tecnología y con esto de la informática. Pero primeramente vamos a pasar lista. Agame Flores Juliana. Presente. Flores Pérez Noemí. Presente. Méndez Crespo Salomé. Pérez Méndez Frank. Pérez Méndez Samara. Presente. ¿Dónde está? No te veo. Presente. Pérez Ramos Dayana. Presente. Y Romero Flores Daniel. Presente. Muy bien, los felicito por su asistencia. Bueno, el tema de hoy y el tema nuevo es los artefactos tecnológicos. ¿Alguien sabe qué es artefacto tecnológico? No. ¿Alguna idea? No importa. ¿Cómo? Puede ser un celular, una tablet, un computador. Un celular, una tablet. Un computador. Esos son tipos de artefactos tecnológicos. ¿Tú qué conoces artefactos tecnológicos? Yo conozco el computador. Computador. Por ejemplo, la máquina esa es un artefacto tecnológico. La máquina. Esa máquina. Claro. La licuadora, el abanico, la lavadora. También el El televisor. Bueno, muy bien. Veo que muchos tienen conocimiento de este tema. Pero hoy, en el día de hoy, le vamos a profundizar acerca de este tema. Le vamos a hacer una presentación para que ustedes vean. El primer punto que vamos a tocar es qué son los artefactos tecnológicos. Los artefactos tecnológicos son esos dispositivos o herramientas que nos ayudan hoy en día a suplir nuestras necesidades, ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo o en cualquier otro medio. Estos artefactos tecnológicos tienen un punto donde se diferencia si es artefacto o si es un invento ya sea de los seres humanos que desde la antigüedad han venido evolucionando. Bueno, para que un artefacto tecnológico sea un artefacto tecnológico principalmente es que se haya hecho por el ser humano. Todo lo que vemos a nuestro alrededor son, por ejemplo, las casas son hechas por el ser humano, pero no es tecnológico, ya que para ser tecnológico se necesita que se transporte, a que se mueva. No son como las casas o las edificaciones. Son materiales, o sea, es algo que podemos tocar, no solamente que queda en ideas o en palabras. Como les había dicho, que son desplazables, ya que se pueden desplazar de un lado a otro. Por ejemplo, un computador se puede desplazar, se puede llevar a otro lugar, no como una casa, por ejemplo. ¿Quién va a arrancar una casa y la va a poner en otro lugar? Eso es imposible. Este es un punto muy importante. Cumplen una función específica. Por ejemplo, un computador. Un computador no va a ser lo mismo que una máquina de esa. O el celular, por ejemplo. Un computador no puede recibir llamadas como lo hace el celular. ¿Sí me entiendes?
función es que no puede ser consumido, a la diferencia que los alimentos. Los alimentos también se pueden crear. Y los artefactos tecnológicos también se crean, pero no se consumen. Esto, bueno, pues aquí vamos a ver un tema muy importante, y es la clasificación según su uso. Por ejemplo, en el deporte, los artefactos que se pueden utilizar, por ejemplo, en una carrera de patines se puede utilizar unos patines, se puede utilizar bicicletas, etcétera. Eso en el deporte. No puedo pasar por aquí. Según la clasificación, ¿sabes? Se clasifica de acuerdo a su uso. En el deporte, por ejemplo, lo que se utiliza en el deporte. Tenemos el tipo de, por ejemplo, la alimentación o el quehacer de la casa. Por ejemplo, un artefacto tecnológico que se utiliza en la alimentación, por ejemplo, es la estufa. La estufa, tenemos la licuadora, tenemos la nevera, tenemos, si es eléctrico, de donde nace el café, etc. ¿La qué? Sí, pero, o sea, La batidora. la batidora, sí, exactamente. Pero la lavadora no se utiliza, digamos, que para preparar o hacer alimentos. Una olla rosera. Una olla rosera también, que es eléctrica. Un horno. Un horno eléctrico. En la salud, por ejemplo, en la salud, ¿qué instrumentos se pueden utilizar? Por ejemplo, se pueden utilizar los rayos X, lo que se utilizan para ver el cuerpo de uno, los huesos y todo lo que tiene algún problema. Por ejemplo, el estetoscopio. ¿Sí saben cuál es el estetoscopio? Que se utilizan para escuchar el latido del corazón. Y los aparatos de resonancia magnética. Tenemos en el de la clasificación de acuerdo a la comunicación. En este punto tenemos los teléfonos, sirven para comunicarse, la radio y la televisión. La computadora también se puede estar en esta clasificación, ya que por ahí podemos también comunicar. Ahora tenemos el punto de desplazamiento. ¿Saben cuál es el desplazamiento? Porque digamos el transporte, sí. Tenemos la bicicleta, la moto, el carro, tenemos el bus, claro, medio de transporte público, el avión, los barcos, ¿qué más? Helicóptero, El submarino. El transmilenio. todo lo que sirve para transportarse. Claro, porque sea, por ejemplo, un caballo no va en eso. Uno se puede transportar un caballo, pero no es algo que lo hayan inventado. Eso fue que ya está ahí. Y ahora, en el estudio, ¿qué artefactos tecnológicos se podrían utilizar en el estudio? Por ejemplo, tenemos un computador, tenemos, por ejemplo, un video game para las representaciones, también se puede utilizar el tablet. Ahora les vamos a presentar un pequeño video acerca del tema. ¿Cuál es el tema? ¿Alguien sabe cuál es el tema? La tecnología. Artefactos tecnológicos. ¿Cómo se llama el tema? Artefactos tecnológicos. Exactamente.
mandarles un video ahora. De tecnología. Vamos a mirar en tecnología algunos de los inventos que nos rodean en nuestro diario vivir. Entonces vamos a ver la clase de tecnología. ¿Qué es la tecnología? Los artefactos tecnológicos, ¿qué son los artefactos tecnológicos? Han sido diseñados para facilitarle la vida a los seres humanos, teniendo en cuenta que satisfacen múltiples necesidades. En esta generación los artefactos tecnológicos son cada vez más pequeños, mucho más pequeños. Vamos a mirar entonces. Todos los aparatos tecnológicos o artefactos tecnológicos, las funciones, auténticamente las tecnologías han sido utilizadas para satisfacer insuficiencias primordiales. Entonces el hombre empezó a ver necesidades, por ejemplo la vivienda, la alimentación, cómo relacionarse con la gente, el vestido, la comprensión del mundo y la protección personal. Entonces, por ejemplo, para la vivienda empezaron a crear herramientas que son inventos tecnológicos. Para la alimentación también a veces herramientas, molinos, y entonces para alimentarnos, ¿qué aparatos tecnológicos tenemos en la casa? Tenemos la estufa, tenemos la nevera, tenemos el microondas, la licuadora, la batidora, tenemos muchos elementos tecnológicos. Para la comprensión del mundo natural y social tenemos tantas cosas. Tenemos, por ejemplo, microscopios para ver el mundo natural que es invisible a nuestros ojos, como el reino Mónera y el reino protista, que ya lo habíamos visto. Tenemos también otros elementos, las brújulas, para guiarnos, ¿sí? Los computadores y tantas cosas. Para la protección personal tenemos demasiados elementos. Para el mundo social, por ejemplo, tenemos para comunicarnos los teléfonos celulares, para pasar un rato social bien bueno, entonces tenemos la televisión, los videojuegos, para interactuar unos con otros. Y para adquirir placeres estéticos y corporales, hay un montón de aparatos. Para los deportes, los patines, las motos, las bicicletas. Para la música, los audífonos, los MP4, los MP3, los equipos de sonido, bueno, los parlantes, entre otros. Y como medios para compensar aspiraciones, por ejemplo, la fabricación de armas, que no es pues nada bueno, y algunos medios artificiales, ya la robótica y otras cosas. Listo, muy bien. ¿Cómo y con qué se hacen esos aparatos o esos artefactos tecnológicos? La información y la energía son las principales herramientas. Las herramientas como las agujas de hueso y los martillos de piedra ayudaban a las personas con los inicios de las máquinas simples. Con piedras hacían cuchillos, hacían hachas, hacían puntas de lanza. Con espinas también hacían puntas de lanza y hacían artefactos para cortar. La utilización del fuego, por ejemplo, que altera la constitución de los alimentos y suministraba luminosidad, o sea, alumbraba más allá de los horarios diurnos. Proveía calentamiento y mantenía al límite a los animales, porque con el fuego los animales les daban miedo acercarse a los seres humanos. Entonces, todos estos aparatos tecnológicos ayudaron al hombre a desarrollarse. Algunos de los aparatos electrónicos, por ejemplo, primero el hombre contaba con ábacos, luego salieron las máquinas registradoras manuales, después estas calculadoras simples, después evoluciona y ahora hay unas calculadoras científicas muy poderosas. El hombre empezó haciendo hachas con piedras y palos y con pedazos de piedra, mire todas las cosas que hacían, ¿sí? Y con el fuego, que fue un descubrimiento del hombre. Entonces, utilizando el fuego y todos estos artefactos, el hombre fue evolucionando no solamente de manera corporal, sino en su inteligencia,
hasta desarrollar lo que tenemos ahora. Así fue evolucionando la tecnología. Otras herramientas. Las herramientas más fabricadas agregan información en su actividad. La expresión artefactos, al contrario, está más claramente incorporada a las labores de exactitud, como en las herramientas quirúrgicas. Por ejemplo, para los médicos poder operar necesitan muchas herramientas. Para los ingenieros poder hacer edificios necesitan herramientas especializadas, ¿sí? Y para muchas profesiones se necesitan muchas herramientas especializadas, ¿ya? Y para recaudar información, por ejemplo, los equipos de cómputo y todas otras situaciones, como los celulares, que ahora tenemos todo en un celular. Tenemos para ver video, tenemos para tomar notas, tenemos para hablar, para chatear, para conocer el mundo, ¿listo? Y para navegación en aeronáutica, en náutica, por ejemplo, estaban todos estos aparatos que le servían a los marinos y a los aviadores para ubicarse en el espacio, ¿cierto? Entonces la brújula y todos estos aparatos, esto para ver desde lejos, ¿cierto? Un monóculo, y también habían binóculos que eran dos, ¿ya? Muy bien. Vea algunos aparatos de medición que el hombre utiliza para sus diferentes tareas en diferentes áreas del conocimiento, ¿ya? Aparatos de medición y exactitud, y estos son aparatos quirúrgicos de los médicos para operar y para hacer cosas para la salud de todos nosotros. Todas esas herramientas, todo eso son avances tecnológicos. Uno de los avances tecnológicos que ha permitido que el hombre se movilice en largas distancias es el automóvil. La historia del automóvil empieza con los vehículos autopropulsados por vapor del siglo XVIII. Y estamos en el siglo XXI, estamos hablando hace más de 300 años. Se queda el primer vehículo automóvil por motor de combustión interna con gasolina. Entonces ya hicieron motores de gasolina. Se divide en una serie de etapas y marcas por los principios, hitos tecnológicos. Entonces los carros eran así, fueron evolucionando y ya tenemos supercarros, pues modernos, superautos. Otra cosa es la lavadora. Todos en la casa la mayoría hay lavadora. Uno de los primeros inventos del siglo pasado y que revolucionaría el quehacer doméstico fue la lavadora en Estados Unidos. La primera lavadora eléctrica apareció en 1901. Estamos hablando de 119 años hace que hicieron la primera lavadora. La aspiradora, ya estas aspiradoras, por ejemplo, usted les hunde este botoncito y ellas se empiezan a rodar por toda la casa, a aspirar solas. Las aspiradoras fueron evolucionando, ya primero eran manuales, ya después eléctricas, y ahora son unos robots, ¿cierto? La primera también fue en 1901 cuando hicieron la lavadora. El tractor ayudó al hombre en los sembrados. Primero el hombre arrastraba a los bueyes que araban la tierra, los animales, y araban la tierra y recogían los cultivos. Ya ahora los hombres pueden cultivar muchas más hectáreas de tierra y muchos más cultivos porque tienen ya tractores y otros aparatos. ¿Listo? Los bolígrafos. ¿Quién no tiene un bolígrafo? Anteriormente la gente escribía con plumas. La pluma moderna, porque se llaman plumas todavía, práctica, desechable y de bajo costo, fue inventada en 1940 por el periodista húngaro Ladies Joseph Tito y el químico George Biro, ante la necesidad de crear un bolígrafo eficiente, ya que existían las plumas estilógrafos. O sea, primero escribían con plumas que puntaban con tinta, pero había mucho reguero, hasta que inventaron el bolígrafo. ¿Listo? Los que tenemos hoy. Mire, esto sí que ha sido el teléfono móvil, lo que llamamos nosotros celulares. Un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener acceso a la red telefónica, celular o móvil. Anteriormente su papá, su mamá, yo, su abuelo, nos comunicábamos por unos teléfonos que estaban conectados con cables en la casa y no los podíamos sacar. Ahora ya, y no tenían todas esas cosas que tenían ahora los celulares. ¿Listo? El hombre ha ido evolucionando en todo su desarrollo. Y el computador, o la computadora, que nos sirve para tantas cosas, incluso para hacer estas clases. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea que vamos a tener de esta?
cuánto han ido evolucionando los artefactos tecnológicos desde el siglo pasado a este. Por ejemplo, antes los teléfonos celulares no eran táctiles, todos eran de botones. Aunque hoy en día hay de botones, pero han ido evolucionando tanto en la calidad como en el diseño. Por ejemplo, los computadores. También, por ejemplo, siempre había unos computadores que parecían unos televisores de esos antiguos. Y ahora lo podemos encontrar como este, por ejemplo, delgado y que puede entrar en una mochila fácilmente y lo podemos transportar. En cambio, los computadores de antes no lo podíamos transportar. Actividad en clase. Vamos a hacer una actividad ahora. De acuerdo a lo explicado, pues saldremos ahora del salón y vamos a identificar todos esos artefactos tecnológicos que usted crea que haya aquí en la escuela. ¿Sí? Y luego les voy a dar 10 minutos para que ustedes observen y vean qué artefactos tecnológicos pueden ver aquí en su entorno y que podamos utilizar en el diario vivir. ¿Listo? Bueno, pues tienen 10 minutos. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Encontraron algo de artefacto tecnológico? Sí. Bueno, pues ahora un voluntario, Yo encontré un foco, un piano, un piano, una estufa eléctrica. estufa eléctrica, Y también encontré un ventilador. Bueno, podría escoger uno de esos y podría ver para qué sirve. Por ejemplo, ¿para qué sirve un ventilador? Exactamente, para estar siempre fresco y que eche abierto. Pues, a ver, tú me la metes en la mano. Una máquina de motilar. Una máquina de motilar. ¿Para qué sirve esa máquina? A motilar. Para motilar, para cortar el cabello, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué? Un piano. ¿Para qué sirve el piano? ¿Para qué? Para tocarlo. Claro. ¿Y qué hace el piano? Para hacer música, claro. A mí, Un poco. 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 Bueno, pues, ¿para qué sirve el poco? Para alumbrar. Para alumbrar, para iluminar, está cuando está oscuro. Samara, cuéntame. Una guitarra eléctrica. ¿Para qué sirve la guitarra eléctrica? Para hacer música Para hacer música. como ¿Cómo qué? Música rockera, para rock. Exactamente. A ver, Franco, ¿qué artefacto encontraste? Un televisor. ¿Para qué sirve el televisor? Para concentrarse, para entretenerse. ¿Sí? Mientras no... por ejemplo, ¿tú para qué utilizas el televisor? Para... como un hobby, ¿sí? Cuando no estás haciendo nada. ¿Y qué programa ves? ¿Noticiero? ¿Ves dibujos animados? ¿Ves películas así? Sirve para eso, el televisor. Salomé, ¿qué artefacto tecnológico encontraste? Un piano, también un piano.
¿Para qué sirve el piano? Para Para practicar la música, exactamente. A ver, Juliana, ¿tú cuál encontraste? yo encontré un control Un control de televisor. ¿Para qué sirve el control de televisor? para pasar a televisión. Para pasar de canales, ¿cierto? Solamente, ¿verdad? Vieron que cada uno de los artefactos tecnológicos que ustedes encontraron tiene una función, ¿verdad? Por ejemplo, un computador tiene la función de pasar canales del televisor, ¿cierto? Por ejemplo, Para licuar los jugos, para el limpiador. las licuadoras. O sea, son solamente apenas para licuar cosas, por ejemplo, los frutos y porque, por ejemplo, una licuadora no te va a cocinar aquí el arroz. Bueno, cada uno tiene su función específica. Por ejemplo, el piano no va a hacer la misma función que hace una guitarra eléctrica. No va a ser porque la guitarra eléctrica tiene cuerdas y con los dedos hace música. En el piano tú vas a hundir los teclados, ¿verdad? Por ejemplo, la máquina musical, ¿verdad? La máquina musical corta cabello, ¿verdad? Corta cabello. No va a ser lo mismo, por ejemplo, que una licuadora, ¿verdad? No va a ser, por ejemplo. ¿Después qué? La estufa que Ah, sí, claro. Bueno, pues, de acuerdo a lo aprendido, pues voy a hacer una pequeña evaluación. Yo los voy a llamar de acuerdo a la lista, en orden alfabético. Y se me acercan acá y les voy a hacer un pequeño examen. A ver, el primero es Agames Flores. Indiana. A ver. Venga, Juliana. Usted me va a decir a qué pertenece esto. No me va a decir nombre, solamente me va a decir a qué pertenece, a qué tipo de artefacto tecnológico pertenece. ¿Sí te acuerdas? Por ejemplo, este. ¿A qué tipo, por ejemplo? ¿Sí sabes cuál es de acuerdo a la explicación que te dije que hay tipos, por ejemplo, deporte y eso? ¿Este a qué clasificación pertenece? A ver televisión. Sí, ¿y te qué? ¿Qué puedes hacer con él? Concentrarme y ver música. Sí, por ejemplo, mira, ¿este a qué clasificación pertenece? A patinar. Sí, pero, por ejemplo, ¿a qué clasificación de artefacto tecnológico? Yo les expliqué comunicación, de desplazamiento, transporte, le puse de salud, le puse deporte, le puse de estudio. Como deporte. Este, ¿de qué? Deporte. Deporte, ¿cierto? Y este, De desplazamiento. de desplazamiento, exactamente. Ahora, este, Esto. ¿se utiliza dónde? En la cocina. Sí. Y, o sea, lo utiliza para Hacer jugo. ¿Para qué? ¿Te recuerda que les expliqué las clasificaciones y eso? Para alimentación. Es alimentación, exactamente. ¿Y este? Para ver muñecas. No. Ahora este.
¿A qué clasificación pertenece? Ah, ¿Sí sabe qué es? ¿Qué es? es ¿Quiénes lo utilizan? ¿Quiénes lo utilizan? los doctores. Los doctores, exactamente. Ajá, entonces ¿a qué pertenece? ¿A qué clasificación pertenece? Analógico. Salud, exactamente. Este, A deporte. para deporte, exactamente. Listo, puedes sentarte. Juliana. Siguiente, Flores Pérez Noemí. Presente. Adelante. ¿A qué pertenece? ¿A qué clasificación pertenece este artefacto? De transporte o y este artefacto va relacionado con otro. La moto. No. Va relacionado, dijiste que de transporte, ¿verdad? O desplazamiento. Entonces este también pertenece a otra clase, a otro grupo. A los de deporte. A los de defensa, exactamente. Y este, A los de la salud. y este, Los de comunicación. de comunicación. Y este, De la comida. de la comida. ¿Será? De los alimentos. No, en sí, ¿cómo es? ¿Eh? Siguiente. De Este alimentación. y esta, De deporte. de deporte. Y este, De transporte. exactamente. Puedes sentar. Ya. Viene Méndez Crespo Salomé. A ver, Salomé. Dígame a qué pertenece de transporte. Y este. ¿Qué es eso? No sabe. ¿Tú puedes practicar con? Y este. ¿A qué grupo pertenece? De los que expliqué en la clase. Este. Recuerda que yo les dije una clasificación, ¿verdad? De deporte, de comunicación, y les dije unos ejemplos de cada uno. Por ejemplo, yo les dije por ejemplo, de estudio, cuáles son los artefactos que uno puede utilizar en el estudio. De salud, qué artefactos pues, de alimentación que se puede utilizar. ¿Sí te acuerdas? Entonces, yo les expliqué sobre esto. Vamos a pasar así. Este. De salud. Y este. Y existe otro. ¿Para qué puedo utilizar también
para practicar. Sí, te puedes sentarte. Se prepara Pérez Méndez Samar. A ver, Samar. Dígame, ¿a qué clasificación pertenece este artefacto? ¿Y que recibe otro nombre con cuál? No. Yo dije una palabra específica. ¿No te acuerdas? Pero el punto vale ya. Este. Sí, ya a qué género pertenece, a qué clasificación pertenece, bachillerato tecnológico. Y este. ¿Y a qué pertenece? ¿A qué clasificación pertenece? Sí, eso es la utilidad de él. Pero él se clasifica de otra manera. Yo les expliqué. Este. Sí. O sea, te me estás diciendo lo para qué sirve. Pero no me estás diciendo a qué tipo pertenece. Yo les expliqué que pertenece a, por ejemplo, alimentación, a comunicación, deporte. ¿Se acuerdan de las palabras? ¿A esta qué pertenece? Y este. Sí, este. Sí, pero practicas algo, ¿no? ¿Y eso es un qué? ¿Y a qué clasificación pertenece? Deporte. ¿Y este? Sí, exactamente. Ya puede ir a sentar. Viene Pérez Méndez Fran. Listo, Fran, preparado. Dígame este artefacto que pertenece. ¿Para qué utiliza este medio? Este. ¿Lo utilizas dónde? Y este. Ese es para ver si tiene el corazón, ¿Lo utiliza aquí? para un doctor, Y este. para ¿Hacer qué? Deporte, eso. Listo, puede ir a sentar. Y tenemos a quién? Pérez Ramos. Pérez Ramos. Dayana.
A ver, Dayana, clasifíqueme este artefacto. Deporte. ¿Y a qué otro pertenece también? ¿Cómo? Dígame, ¿qué clasificación de lo que expliqué en la clase? Este. Al azar no sé. Este. Y este. ¿Cómo? ¿Cómo? Este. Listo, puede ir a sentar. Por último, Daniel Romero Flores. A ver, Daniel, clasifíqueme este artefacto. Se puede, Clasifíqueme. se puede teletransportar un... ¿Teletransportar? No, Dime este. ese uno puede... O sea, me van a clasificar, no me va a decir para qué sirve. Ah, ¿Para qué? para un deporte, Deporte. para licuar, alimentación, Alimentación. Este. para televisión, Sí, pero ¿a qué clasificación pertenece? Entretenimiento. Bueno, sí. Pero tiene otra clasificación. Este. para ir los latidos del corazón, Y este. deporte también. Listo, puede ir a sentar. Listo, niños, pues no les fue tan mal. Creo que existe una confusión entre la utilización de los artefactos en la clasificación. Bueno, vamos a dejar una tarea para la casa. En grupos de 2 me van a hacer un artefacto tecnológico. Sí, eso es tarea para la casa. Tipo maqueta. Tipo, sí, una maqueta. No sé qué es una maqueta es algo. Sí, por ejemplo, lo pueden utilizar materiales reciclados, pero en un cartón. Pueden utilizar cartulina, pueden utilizar colores, plastilina, algo. ¿No? Esa es una maqueta. Por ejemplo, ustedes van a hacer, digamos, por ejemplo, una casa, van a hacer tipo maqueta, es como una casita pequeña, ¿sí? Puede ser de cartón, así, la figurita, pero de un tamaño pequeño. Por ejemplo, un artefacto tecnológico, ustedes me van a hacer en computadores. Pueden utilizar cartón, pueden utilizar cartulina, o me pueden hacer, por ejemplo, ¿qué pueden hacer también? Un radio, me pueden hacer una licuadora, pueden hacer un teléfono con cartón, pueden Cualquier objeto tecnológico. cualquier objeto, pero que sea tecnológico, ¿sí? Listo, muchachos, pues no siendo más, pues
¿Qué les pareció la clase? Muy bien. ¿Les gustó? Sí. Bueno, pues nos vemos la próxima clase. Y me hacen ver que todo en grupos de 2, para que no sea complicado no dejárselo a un solo estudiante, sino que entre los dos se apoyen. ¿Listo? Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Vale. Ya. Y yo creo que